Doctores, por favor, si pueden confirmarme que se pueda ver la pantalla. Se ve, doctor. Excelente. Vamos a comenzar la jornada de hoy, doctores, con un tema, creo que es el único que es chiquito en el GORI, que es síndrome de ovario poliquístico. Bueno, vamos a citar el caso de una paciente, es una mujer de 29 años de edad, nunca ha tenido embarazos, acude a la consulta por irregularidad menstrual desde hace varios años. Refiere menstruaciones escasas de aparición infrecuente con ciclos de más de 45 días y en ocasiones de hasta 3 meses entre menstruaciones. Además, nota crecimiento excesivo del vello facial en el mentón y en la línea alba, así como aumento de peso progresivo durante los últimos 3 años. Ni antecedentes crónicas, pero menciona que su madre fue diagnosticada de diabetes mellitus tipo 2. El examen físico revela una paciente de un índice de masa corporal de 31 kilogramos metro cuadrado, presencia de insultismo, Farringa-Lewey de 10, acné moderado en cara y cuello y acantosis significancia. Dentro de los estudios de gabinete, una testosterona ligeramente elevada, una folícula estimulante normal, luteinizante ligeramente elevada y una glucosa en ayunas de 110 miligramos sobre decilitro. El índice para la resistencia a la insulina está 3,5 elevada. Y en la imagenología destaca a la paciente con unos ovarios bilaterales aumentados de tamaño, con múltiples folículos pequeños puestos en la periferia, con una cantidad de 15 aproximadamente. Bien. El síndrome de ovario poliquístico es una disfunción endocrino-metabólica y es una serie de cascada de eventos que ocurren en la etapa reproductiva de la mujer. Al igual que endometriosis, igual que miomatosis, es una enfermedad que no la vemos antes de la menarca y después de la menopausia, puesto de que uno, aquí ya no el estrógeno está netamente inmiscuido, sino que está una serie de eventos en función a la hormona luteinizante, están los andrógenos, está en parte inmiscuido el estrógeno. La prevalencia es del 5 al 10% de la población femenina y fue descrita por primera vez en 1935 por Stein y Levantal, ¿no? Este último en especial veía que las pacientes con ovario poliquístico tenían unos ovarios más grandes de lo normal del tamaño que tenía. Para tener en cuenta cómo podemos hacer el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico, necesitamos dos de tres criterios y estos criterios se les denominó los criterios de Rotterdam. Uno, teníamos que tener oligoanovulación con que se llama amenorrea, ¿no? Es una característica de que la paciente no ovule, por lo tanto, también interfiere en la fertilidad. Síntomas de hiperandrogenismo, ya sean laboratoriales o también puedan ser clínicos, y que podamos encontrar en la ecografía más de 12 folículos en la periferia de un ovario. A estos tres son los criterios. Necesitamos solamente dos de tres para realizar el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Y en función del síndrome de ovario poliquístico, puesto que es una enfermedad genética, ¿ya? Se ha demostrado que tenemos tres tipos de fenotipos del síndrome de ovario. Fenotipo clásico, en la cual hay obesidad e insulinoresistencia severa. El fenotipo ovulatorio, menos androgénico y con insulinoresistencia moderada. Y el tercer fenotipo es la anovulación crónica, síndrome de ovario poliquístico sin hiperandrogenismo. De aquí radica de que no se necesitan los tres para el diagnóstico, sino solamente dos de tres. Dentro de la etiopatogenia, como les comentaba, es que es genético y se ha demostrado de que tiene ligera inferencia familiar. Las madres que tienen síndrome de ovario poliquístico pueden transferir el gen a sus progenies y inclusive, perdón, tienen una perspectiva de que los síntomas de hiperandrogenismo de la madre durante el embarazo pueden afectar el eje hipotálamo hipoficiario del feto, ¿no? Y ya desde el nacimiento tiene la chance de poder realizar síndrome de ovario poliquístico. Se ha encontrado que ciertos neurotransmisores están alterados, dopamina, los opioides y la inhibina. El hecho de que la inhibina esté alterada es un factor además, por lo cual las pacientes no logren hacer un feedback positivo
y por ende las pacientes no logran ovular, por lo tanto infertilidad también. El ovario evidentemente es el órgano más afectado, ¿sí? Prácticamente la anovulación hace de que la hormona luteinizante esté elevada, la hormona folículo estimulante bien disminuida, y no se producen nuevos folículos, solo están los que habían sido reclutados y se quedan en un estado no evolutivo, ¿no? Por lo tanto, esta situación hace de que haya andrógenos elevados, por lo tanto, las pacientes van a tener elevaciones en testosterona, van a tener, que se llama disminución en la proteína transportadora sexuales y por ende va a haber erotismo, ¿no? Y Y además, el hecho de que también haya decimos que por eso insulinoresistencia que se le añade a decimos este círculo vicioso para que la que paciente le incluso adelanten la no pueda llegar a pregabalina nacer. y le administren un televisor. ¿Cuál es la clínica de estas pacientes? ¿Sí? Habíamos visto de que uno van a presentar hirsutismo. El hirsutismo se puede presentar con acné, que se llama hipertricosis, o no, con la presencia de vello facial. Puede haber vello en espalda, vello en tórax, en abdomen, brazos, piernas, ¿no? Puede haber que se llama acantosis nigricans, que es la pigmentación de la zona axilar, de la zona del cuello, de la zona inguinal, de todos los pliegues, ¿no? Puede haber alopecia, la paciente puede presentar, que se llama pérdida de cabello en la zona craneana. Las pacientes además van a presentar oligoamenorrea, ¿no? Es una característica importante. Es más, de todas las causas de amenorrea, el síndrome de ovario poliquístico ocupa la gran parte de ellas. Además, las pacientes van a presentar obesidad, ¿ya? Y el hecho de que haya obesidad va a aumentar la leptina. La leptina tiene que se llama una patogenia bien importante en función a a la insulinoresistencia, ¿no? Y habíamos denominado, además de que puede ocurrir, acantosis nigricans. Como habíamos mencionado, el diagnóstico es hacer dos de los tres criterios de Rotterdam, donde necesitamos clínica, necesitamos test de laboratorio, ¿ya? Donde qué puede estar alterado, la testosterona, la hormona transportadora de la proteína transportadora de hormonas sexuales, puede estar alterado también los andrógenos, como la testosterona. ¿Y qué se llama? En la ecografía podemos encontrar la presencia de 12 más folículos en la periferia que sean inmaduros, ¿no? Entonces, más obviamente dentro de la clínica la oligomenorrea podremos realizar el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Podemos encontrar de que hay otras causas de hiperandrogenismo aparte del síndrome de ovario poliquístico. Una tiene relación con esta. Podemos encontrar hipertricosis ovárica, los tumores de ovario, el síndrome de Cushing, la hiperplasia suprarrenal, tumores de la glándula suprarrenal del mismo modo, alteraciones de la hormona transportadora de hormonas sexuales, el síndrome de IAN, ¿ya? Que este es un síndrome muy característico y que se llama causas de periferia también son importantes. Para el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico tenemos que el hipoandrogénico es que se llama uno de los más utilizados junto al tratamiento de anticonceptivos orales, ¿no? En función a los medicamentos que puedan actuar a nivel central, tenemos análogos de la GnRH, anticonceptivos orales, la medroxiprogesterona, ciproterona y el uso de corticoides cuando está afectada la glándula suprarrenal. En función a estos, el que hoy más se utiliza es la ciproterona, es el que más se utiliza. Pero también tenemos medicamentos de bloqueo enzimático, ¿sí? Como el ketoconazol, la flutamida, la espironolactona, la finasterida y la drospirenona. Realmente este, en función al bloqueo enzimático, es uno de los que más se utiliza hoy en día. Muy cortito el tema de ovario poliquístico, pero hagamos las preguntitas. Ustedes ya saben la hermenéutica del trabajo.
Citamos el caso clínico, mujer de 29 años de edad, no tiene hijos, acude a la consulta por irregularidad menstrual de varios años de data. Refiere menstruaciones escasas de aparición infrecuente, con ciclos de más de 45 días y en ocasiones de hasta 3 meses entre menstruaciones. Además, nota excesivo crecimiento de vello facial en el mentón y en la línea alba, así como aumento de peso progresivo durante los últimos 3 años. Niega antecedentes de enfermedades crónicas, pero menciona que la madre fue diagnosticada de diabetes mellitus tipo 2. El examen físico revela una paciente con índice de masa corporal de 31, hirsutismo, acné moderado en cara y cuello, acantosis nígricas en axilas. Dentro de los estudios destaca la testosterona elevada, la folícula estimulante normal, la luteinizante elevada, glucosa en ayunas 110, y en la metrología tenemos 15 folículos aumentados de cantidad, ¿no? ¿Cuál de los siguientes criterios se utiliza para diagnosticar el síndrome de ovario poliquístico? Criterios de Bethesda, criterios de Rotterdam, criterios de Framingham, criterios de Mayo o criterios de Ámsterdam. Bueno, sí, Rotterdam es lo que utilizamos en ovario poliquístico. ¿Cuál de los siguientes medicamentos es útil en el manejo de la resistencia a la insulina en pacientes con síndrome de ovario poliquístico? Glibenclamida, metformina, insulina, acarbosa o las sulfonilúreas. La metformina hoy en día es el medicamento de segunda elección de tratamiento del síndrome de ovario poliquístico. Siempre lo primero es hormonal. Lo segundo es hipoglucemiantes orales. ¿Qué evaluación adicional debe realizarse en una paciente con síndrome de ovario poliquístico y acantosis nigricans? Niveles de prolactina, prueba de tolerancia oral a la glucosa, biopsia de piel, niveles de folículo estimulante o niveles de progesterona. Con la pregunta recalcar de que la insulina la resistencia a la insulina es parte vital de la fisiopatología del ovario poliquístico, ¿no? Por lo tanto, realizamos test de tolerancia oral a la glucosa. ¿Cuál es la causa subyacente del aumento del riesgo de carcinoma endometrial en pacientes con síndrome de ovario poliquístico? Hiperandrogenismo, exceso de insulina, anovulación crónica, obesidad o hipotiroidismo. La gran mayoría va respondiendo a no. La anovulación crónica es la responsable de patología endometrial, no el hiperandrogenismo. El fenotipo clásico del síndrome de ovario poliquístico corresponde a insulinoresistencia severa, moderada, leve, ausente o ninguna de las anteriores. El fenotipo clásico es el que tiene insulinoresistencia severa, ¿no? La respuesta es A. Uno de los siguientes genes está en relación con el síndrome de ovario poliquístico: el DAX1, el insulín receptor sustrato 1, el NEM1, todas las anteriores o ninguna de las anteriores.
Los genes relacionados con la secreción de insulina incluyen al gen receptor de insulina, el insulin receptor sustrato 1 y el peroxisoma proliferador activado del receptor gamma, ¿no? Aquí solamente está citado el insulin receptor sustrato 1, pero son tres los genes, ¿no? En función a la codificación de la insulina. La hormona transportadora de hormona sexual o proteína transportadora de hormona sexual se encuentra disminuida por acción elevada de insulina, andrógenos, folículo estimulante, estrógeno o ninguna de las anteriores. Se define como ovario poliquístico una disfunción endocrino metabólica relacionada con insulina resistencia, ¿no? Habiéndose observado una correlación positiva entre los niveles de andrógenos e insulina, los niveles elevados de insulina reducen la concentración de proteínas transportadoras de hormonas sexuales, aumentando la testosterona, ¿no? Entonces aquí quien inhibe la proteína es la insulina. Otro de los mecanismos por los cuales hay hiperandrogenismo. Es un círculo vicioso, no pasa. La exposición preantral de andrógenos puede condicionar uno de los siguientes, excepto uno, retardo de crecimiento intrauterino, infertilidad, obesidad, preeclampsia o todas son correctas. Se ha establecido que un tejido puede ser programado intraútero durante el periodo crítico del desarrollo fetal y esto domina la reprogramación fetal. Por un estímulo en la vida fetal puede provocarse una alteración en los componentes del funcionamiento en la vida adulta, ¿no? El retardo de crecimiento intrauterino se relaciona con mayor incidencia de hipertensión arterial, enfermedad coronaria, diabetes mellitus tipo 2, insulinoresistencia, dislipidemias y alteraciones reproductivas. Así se comprueba la exposición preantal de andrógenos puede provocar restricción de crecimiento intrauterino, infertilidad, obesidad e insulinoresistencia. Preeclampsia no. Hipertensión en la vida adulta es totalmente diferente, pero no es preeclampsia en el embarazo actual. La hormona antimuleriana en ovario poliquístico se presenta elevada, disminuida, no se modifica, no participa en el síndrome de ovario poliquístico o ninguna de las anteriores. Actualmente se cree que la hormona antimuleriana desempeña un papel importante en la fisiopatología del ovario poliquístico. La hormona antimuleriana es producida por la granulosa de los folículos preantrales. La función de esta son la inhibición del reclutamiento inicial de folículos preantrales y la inhibición de la actividad de aromatasa en granulosa, provocando una menor producción de estradiol, ¿no? El número excesivo de 2 a 5 folículos, perdón, se sugiere que una excesiva producción de hormona antimuleriana estaría involucrada en la folicular por el síndrome de ovario poliquístico. Un excesivo número de folículos de 12 a 5 aumentaría los niveles de la hormona antimuleriana intraovárica con inhibición de la actividad de la aromatasa. Por lo tanto, si está elevada esta hormona, más posibilidades de hiperandrogenismo a la par. Para los criterios de Rotterdam y síndrome de ovario poliquístico en la ecografía deben dar la presencia de ¿cuántos folículos? 6, 8, 10, 12, ninguna. Ya está sencillito.
12 folículos o más que veamos en la ecografía es el criterio ecográfico para Por cumplir ovario poliquístico. con un equipo que estaba de segundo, bueno, a ver. Uno de los siguientes no corresponde al síndrome de Ayr-An: hiperandrogenismo, insulinoresistencia, acantosis nigricans, hipotiroidismo, o todas son correctas. El síndrome de Ayr-An: hiperandrogenismo, insulina resistencia y acantosis nigricans, de ahí es su acrónimo, está asociado a graves anomalías en la acción de la insulina debido a defectos del receptor y del gen receptor de insulina. Existe un alto grado de morbilidad que incluyen diabetes mellitus, hipertensión y enfermedad cardiovascular, ¿no? Pero lo que no tiene es hipotiroidismo. Uno de los siguientes no corresponde a los fármacos de acción central para el tratamiento de ovario poliquístico: medroxiprogesterona, anticonceptivos, espironolactona, ciproterona o corticoides. Los de nivel central son análogos de la GnRH, anticonceptivos, progestágenos, antiandrogénicos centrales y corticoides. Pero evidentemente la espironolactona es de bloqueo enzimático. Para detectar insulinoresistencia en una paciente con síndrome de ovario poliquístico es necesario realizar glicemia en ayunas, hemoglobina glicosilada, test de tolerancia oral a la glucosa, cariotipo, o todas son correctas. El síndrome de ovario poliquístico presenta una prevalencia de patologías metabólicas asociadas a insulinoresistencia, por lo que se debe determinar la glicemia en ayunas y efectuar prueba de tolerancia oral a la glucosa con carga de 75 gramos de glucosa. La glucosa postcarga de 120, insulina. Los índices más utilizados para evaluar la insulina resistencia emplean la medición basal de la glucosa y la insulina, estableciéndose el OMA, glicemia por insulinemia, ¿no? El más importante es test de tolerancia oral a la glucosa, pero algunos sí podían contestar con B, hemoglobina glicosilada, no. Glicemia en ayunas era muy probable, ¿eh? Una de las siguientes no es complicación metabólica del síndrome de ovario poliquístico: insulina resistencia, aumento de niveles de leptina, fibrinógeno elevado, hipertensión arterial, o todas son correctas. Alguna al menos casi pescada. Estudio de las complicaciones metabólicas. Insulinoresistencia, ya me has visto. Glicemia, test de tolerancia oral a la glucosa. Dislipidemia es una anomalía metabólica más frecuente en el síndrome de ovario poliquístico, aumentando los niveles de leptina correspondientemente al índice de masa corporal. La adiponectina muestra significativa disminución en pacientes obesos con síndrome de ovario poliquístico.
Pero también hay marcadores de inflamación y disfunción endotelial. El fibrinógeno, el PA y el PCD también pueden encontrarse elevados. La hormona antimulleriana podría utilizarse como complemento de la ecografía, pues el marcador reserva ovárica al correlacionarse con la cantidad de folículos centrales. Lo que no hay es hipertensión arterial. Puntos claves: el síndrome de ovario poliquístico es un trastorno endocrino caracterizado por anovulación crónica, hiperandrogenismo y ovarios poliquísticos de la ecografía. El diagnóstico se basa en los criterios de Rotterdam, que incluyen al menos dos de los siguientes: oligoanovulación, hiperandrogenismo clínico bioquímico o ovarios poliquísticos en la ecografía. Afecta aproximadamente del 6 al 10% de mujeres en edad reproductiva, siendo una causa común de infertilidad y trastornos menstruales. El hiperandrogenismo se manifiesta como hirsutismo, acné, alopecia androgénica, siendo uno de los principales rasgos clínicos del síndrome de ovario poliquístico. La anovulación crónica causa menstruaciones irregulares o ausentes con ciclos menstruales largos, más de 35 días, o amenorrea. Los ovarios poliquísticos en la ecografía muestran múltiples folículos pequeños, menores a 10 milímetros, dispuestos en la periferia como collar de perlas. El síndrome de ovario poliquístico es común encontrar una relación luteinizante folículo estimulante aumentada, es decir, de 2 a 1, lo que contribuye a la disfunción ovárica y al aumento de los andrógenos. Muchas mujeres con ovario poliquístico presentan insulina resistencia, lo que aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. El síndrome de ovario poliquístico se asocia con obesidad, dislipidemia y un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus tipo 2. La anovulación crónica expone el endometrio a estrógenos sin oposición de progesterona, aumentando el riesgo de hiperplasia endometrial y carcinoma endometrial. El tratamiento de primera línea para el manejo de hiperandrogenismo y la regulación de ciclos menstruales son los anticonceptivos orales combinados. La metformina se utiliza para mejorar la resistencia a la insulina, ayudando a regular los ciclos menstruales y reducir el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. En mujeres con síndrome de ovario poliquístico que desean embarazo, el tratamiento de elección para inducir la ovulación es el clomifeno. La pérdida de peso es un componente clave para el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico, ya que mejora la ovulación, reduce el hiperandrogenismo y mejora la resistencia a la insulina, la sensibilidad, perdón. Es importante descartar otras causas de hiperandrogenismo como el síndrome de Cushing, hiperplasia suprarrenal congénita y los tumores productores de andrógenos. ¿Me pueden tomar una pequeña captura de pantalla a la primera hoja, por favor, doctores? Vamos a pasar a la segunda hoja. Tómenle una captura y del mismo modo para que ustedes puedan resolver estas preguntas. Mientras recalco, ¿no? En síndrome de ovario poliquístico, la clave está en la fisiopatología: hiperandrogenismo, insulinoresistencia, oligoanovulación. Ahí está todo lo que interfiere para la fisiopatología. La clínica es en función a criterios de Rotterdam y el tratamiento es en función a lo hormonal y a lo que hay enzimático. Casi no hay mucho en ovario poliquístico. Casualmente no les han preguntado hasta la fecha preguntas de ovario poliquístico. Ya vamos con nuestro segundo tema, que casualmente este año sí ingresó una pregunta. Me avisen por favor, doctores, si se alcanza a ver la pantalla. Genial.
Comenzamos con el otro tema, un poquito como para complementar ovario poliquístico, porque el tema es amenorrea. Tengo un caso clínico, una mujer de 26 años, gesta 0 para 0, acude a la consulta por ausencia de menstruaciones durante los últimos 8 meses. Refiere que sus ciclos menstruales eran regulares hasta hace aproximadamente un año, cuando comenzaron a volverse irregulares, con intervalos de 40 a 50 días entre menstruaciones hasta que cesaron por completo. No tiene antecedentes de embarazo ni uso de anticonceptivos hormonales. Niega síntomas de sofocos, cambios en la libido o secreción mamaria. Refiere estar bajo estrés significativo bajo su trabajo. No ha presentado cambios significativos en el peso ni trastornos alimentarios. Antecedentes médicos: hipotiroidismo diagnosticado hace 2 años, actualmente controlado con levotiroxina. No tiene otros antecedentes de enfermedades crónicas ni de infección de transmisión sexual. Al examen físico, la paciente un índice de masa corporal de 23, sin signos de hirsutismo, acné o acantosis nigricans. A la exploración mamaria no se muestra galactorrea y el examen ginecológico es normal. Los laboratorios: test de embarazo negativo. Hormona tiroidea normal, prolactina normal, folículo estimulante 8,5, luteinizante 5 y el estradiol 35 picogramos es el único, entre comillas, que está bajo. Definición de amenorrea: es la ausencia de menstruación por 90 días, ¿sí? Y hay que distinguir siempre las causas que sean fisiológicas: antes de la menarca, después de la menopausia y el embarazo y la lactancia producen amenorrea que no es de índole patológica. Eso quiere decir que todo lo demás tiene un carácter patológico. Y la clasificación de las amenorreas podemos realizarla de la siguiente manera, ¿no? Orgánica, es decir, por un órgano afectado, ¿no? O la respuesta del órgano que pueda estar afectado, ¿sí? Funcional, en función a las hormonas que estén inmiscuidas en el proceso, que se llama, de aquí radica que tenemos hipogonadismo, hipogonadotropo. Si es hipogonadismo, hipogonadotrofinas, arriba, lo que está fallando es el cerebro. Tenemos el hipogonadismo hipergonadotropo, donde lo que está fallando son las gónadas. Y cuando es normogonadotrófico, por lo general, no hay alteración hormonal, sino que la afectación está en el útero, ¿no? Desde el punto de vista primario y secundario. Primario significa aquella paciente que nunca presentó menstruación. Es decir, desde la menarca no se instaló, ya tiene la paciente más 14, 15, 16 años y no menstrua. La denominamos amenorrea primaria. Mientras que amenorrea secundaria es aquella paciente que sí presentaba menstruaciones y por algún momento dejó de existir las mismas. Causa endocrina muy similar en función a lo hormonal y en función al órgano afectado, como vamos a ver más adelante. Amenorrea primaria. Amenorrea primaria tenemos los criterios, ¿no? Inclusive su bibliografía dice, si bien, que se llama, no solamente vamos a tomar como parámetro la primera menstruación, después entre un intervalo de 14 a 16 años, también lo vamos a ver en función a la aparición de caracteres sexuales secundarios, como la pubarca y la telarca. Que no haya la presencia de menstruación una vez instaladas la pubarca y la telarca entre 1 a 4 años, también es un factor como para diagnosticar amenorrea primaria. Dentro de las causas tenemos el retraso puberal constitucional, ¿no? Es un retraso de todo el cuerpo. Las pacientes por lo general además van a presentar retraso menstrual, retardo mental y retardo en múltiples órganos, ¿no? El tratamiento simplemente es con hormona de crecimiento, puesto de que esta es una de las hormonas más alteradas, y también el factor de crecimiento insulino tipo 1 también está alterado. Uno de los más frecuentes de amenorreas primarias, el síndrome de Kallmann, un síndrome que está afectado por el gen CAL1 y que se llama, casualmente, van a afectar las cintillas olfatorias, ¿no? Va a afectar en el cerebro, el hipotálamo y también las cintillas olfatorias. Por eso es que las pacientes van a presentar un cuadro de anosmia, no van a poder oler. Además, son pacientes largas, delgadas, ¿no? Síndromes proliferativos: el síndrome de Prader-Willi, síndrome de Lawrence-Boudinel, muy, pero muy raros. Y también tenemos causas que son adquiridas en función a tumoraciones, germinomas, meningiomas, adenomas hipoficiarios, prolactinomas, uno de los más frecuentes,
somatotrofinomas, corticotrofinomas, síndrome de Babinski-Froelich y las histiocytosis de células de Langerhans. Son igual de carácter raro, entre comillas. El que es más frecuente de toditos es el síndrome de Turner. El síndrome de Turner se caracteriza por un cariotipo 45X, es decir, a este cromosoma le hace falta uno. Y justamente es un cromosoma que se encarga de ciertas situaciones, como la proliferación de los genitales internos, tiene que se llama responsabilidad con el sistema cardiovascular, con la hormona de crecimiento, ¿no? Por lo tanto, de ahí también destaca su signo sintomatología. El gen alterado es el gen SHOX, ¿ya? Ese es el gen que está alterado en el síndrome de Turner. El tratamiento por lo general tenemos que realizarlo con hormona de crecimiento hasta la pubertad, donde ahí podemos utilizar vitamina D, estrógenos y progestágenos. Tenemos también las disgenesias XX y las disgenesias gonadales XY. En este caso, tal vez entre estas dos la más frecuente es la de Swyer, donde hay un cariotipo que es masculino, pero la mujer, que se llama debido a una alteración de la hormona inclusive antimülleriana, desarrolla caracteres sexuales femeninos, por más que el cariotipo sea masculino, ¿no? El gen en la disgenesia gonadal está alterado, el gen 3. Pero también tenemos galactosemias adquiridas, ¿no? El más significativo, más sin embargo, es el síndrome de Turner. Tenemos amenorrea primaria, que es normogonadotrófica, es decir, está normal las hormonas, tanto de hipotálamo como también del ovario. Por lo tanto, tenemos al síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser. Este síndrome se caracteriza por la no evolución del útero y la vagina, ¿no? La paciente no va a presentar útero, miren, está ausente, ¿ya? Puede presentar ovarios, pero la paciente no tiene útero, ¿ya? A diferencia del síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos, donde el útero, que se llama, también está ausente, pero las gónadas no son ováricas, sino que son testículos, ¿no? Es como en el síndrome de Swyer porque tiene un cariotipo 46XY. Por lo tanto, estas pacientes no van a menstruar. Y tenemos una de las amenorreas primarias normogonadotróficas, que es el himen imperforado, que la bibliografía dice no es una amenorrea como tal, porque la paciente sí menstrua, solo que esta no se logra evidenciar porque el himen no está perforado, no tiene su perforación. Por lo tanto, se va a producir una criptomenorrea, que significa menstruación oculta. También tenemos de causas endocrinas las amenorreas, tenemos la hiperplasia suprarrenal congénita. Sabemos de que la glándula suprarrenal tiene que se llama un mecanismo muy importante en la formación de andrógenos. Está alterada la enzima 21 hidroxilasa, de modo que hace que la paciente sea muy sensible a los andrógenos en etapa fetal, ¿sí? Tenemos dos tipos, la clásica y la no clásica. La clásica es la que tiene pérdida salina y además es virilizante. Prácticamente a las 2 semanas de nacido el bebé ya entra con edemas, con deshidratación, puede tener alteraciones cardiovasculares, hidroelectrolíticas y por lo general el tratamiento siempre es en base a corticoides. Y también tenemos dentro de las causas de menorrea primaria las hiperprolactinemias y el hipotiroidismo. Para el diagnóstico de todas estas situaciones siempre es el dosaje hormonal, ¿no? Folículo estimulante, luteinizante, testosterona, estrógeno, progesterona. Podemos utilizar radiografías y resonancias magnéticas. Esta última siempre es de gran valor en los adenomas hipoficiarios y también la ecografía para evidenciar la presencia de órganos genitales internos. Cuando pasamos a menorrea secundaria, cambian un poco las posibilidades de las causas, ¿no? Tenemos causas en relación a la funcionalidad que tiene un cierto órgano, ¿no? Por ejemplo, radioterapia puede alterar los ovarios o el centro hipotálamo hipoficiario. Las cirugías, retirar obviamente los ovarios, va a provocar menopausia y por ende ausencia de menstruación dirigidas. Los traumatismos craneoencefálicos, el síndrome de Sheehan, que es la necrosis de la glándula hipófisis
por una hemorragia en el posparto, síndrome de silla turca vacía, que es una alteración que puede ser parcial, puede haber una pequeña porción rudimentaria de hipófisis, pero la completa es la que no encontramos nada. Hipofisitis linfocitarias, adenomas, tumores. Y aquí encontramos adenomas gonadotróficos, hipofisiarios no funcionantes, prolactinos, acidófila madre la célula, adenomas tirotropos, somatotropos, la enfermedad neoplásica múltiple tipo 1 y los adenomas adenocorticotropos pueden afectar la hipófisis como un adenoma. Más sin embargo, también tenemos las amenorreas disfuncionales, por las cuales no hay una alteración hormonal, pero no es lo principal, pero pueden llegarlo. En función a alteración de neurotransmisores, ya habíamos visto dopamina, noradrenalina, serotonina, el bajo de peso excesivo es una causa frecuente, los ejercicios intensos, las alteraciones psicógenas, la bibliografía dice que es muy frecuente en los pacientes que tienen alteraciones psiquiátricas o las que están recibiendo emociones muy fuertes, las nerviosas, adheridas a las psicógenas, las pospíldora, es siempre bueno preguntar a la paciente si ha estado tomando anticonceptivos orales y algunas enfermedades crónicas como el síndrome de Cushing, el hipotiroidismo. También tenemos amenorreas netamente de causa ovárica. A esto le denominamos falla ovárica, ¿no? La definición de la falla ovárica prematura es aquella que se presenta antes de los 40 años de edad, ¿no? Una menopausia temprana, donde puede haber una situación afolicular que no se formen folículos o puede haber una situación folicular en la cual sí se formen folículos, pero estos son insuficientes. Dentro de la etiopatogenia, genéticas, como por ejemplo el síndrome de Turner, el síndrome ligado al cromosoma X, las galactosemias, las alteraciones de la hormona inhibina, el aire, el FSH, LH, autoinmunitarias y las causas iatrogénicas. Por lo general, cuando tenemos una alteración ovárica, tenemos que pedir cariotipo, estudio hormonal, estudio de anticuerpos y en función a la reserva ovárica, que es lo que utilizamos siempre. Folículo estimulante, estradiol, inhibina B y la hormona más importante para valorar cómo está el ovario es la hormona antimuleriana. Causas uterinas, como el síndrome de Asherman, es la adherencia de las paredes y que además produzca amenorrea. Veíamos en la patología de hemorragia uterina normal, la vamos a volver a ver en patología del endometrio. El síndrome de Asherman ya es con signosintomatología a las sinequias uterinas, ¿no? Aquí podemos ver dentro de la clasificación del síndrome de Asherman, podemos ver que hay una clase mínima, la cual altera el 25% de la cavidad uterina. Hay adherencias, pero los ostiums están mínimamente ocupados. ¿Qué son los ostiums? Son la salida del cuerno en función a la trompa con el útero. Moderado, 25 a 75% de la cavidad ocluida, las paredes no están aglutinadas y los ostiums están parcialmente ocluidos. Mientras que un síndrome de Asherman severo, el 75% de la cavidad uterina está cerrada, hay bandas gruesas y los bone ostiums están totalmente ocupados. El diagnóstico y tratamiento de preferencias en función a histeroscopía. Se puede también utilizar un dispositivo intrauterino para tratar de despegar las paredes y hormonoterapia en función a estrógenos conjugados sirve bastante bien. Por lo tanto, ¿cómo realizamos el diagnóstico de una amenorrea? Toda paciente con amenorrea, especialmente secundaria. Lo primero, descartar embarazo. Si la prueba es negativo, deberíamos realizar una prueba de progesterona, que consiste en la administración de un progestágeno como de 200 miligramos, una progesterona sintética, por 5 días y esperar, porque sabemos bastante bien de que la caída de la hormona progesterona va a producir menstruación. Por lo tanto, si esta prueba hay ¿qué se llama? Es positiva, es decir, hay menstruación, el factor es anovulación, es decir, está en el ovario. Pero si no hay menstruación, hay que hacer una prueba de estrógeno y progesterona a la par, porque es muy frecuentemente que esté alterado ya el cerebro, ¿no? Con el eje hipotálamo hipofisiario. Y si justamente tenemos esta perspectiva, lo que tenemos que pedir es
hormona tiroidea, hormona prolactina, y nos van a dar sus resultados correspondientes. No son, que se llama, positivas, tenemos que solicitar folículo estimulante y luteinizante, donde si la luteinizante está elevada, ovario poliquístico. Si la luteinizante está disminuida, hacemos prueba de GnRH, hormona liberadora de gonadotrofinas. Normal, patología hipotalámica. Patológica, patología hipoficial. Y si la luteinizante también puede estar elevada, hay que pensar siempre en insuficiencia ovárica, donde solicitamos cariotipo. Y si está normal, anticuerpos antiovario para descartar oforitis autoinmune, perdón. Si aquí vemos, si la prueba de estrógeno saldría negativa, la amenorrea es uterina. Ese es el flujograma para hacer el diagnóstico de la amenorrea. Con el corto, porque este tema sí es largo, pero es un tema muy memorio. Vamos a pasar al caso clínico. Tengo. Mujer de 26 años, no tiene embarazos, acude a la consulta por ausencia de menstruaciones durante los últimos 8 meses. Refiere que sus ciclos menstruales eran regulares hasta hace un año, cuando comenzaron a volverse irregulares, con intervalos de 40 a 50 y día entre menstruaciones, hasta que cesaron por completo. No tiene antecedentes de embarazos, no usa anticonceptivos, niega síntomas de sofocos, cambios de la libido, secreción mamaria. Refiere estar bajo estrés significativo debido a su trabajo, no presentando cambios significativos en el peso ni trastornos alimentarios. Los antecedentes médicos, hipotiroidismo diagnosticado hace 2 años, pero está controlado con levotiroxina. No tiene antecedentes de enfermedades crónicas ni infecciones de transmisión sexual. En el examen físico, la paciente tiene un índice de masa corporal 23, no está con obesidad ni sobrepeso, no hay signos de insutismo, no hay acantosis nigricans, la alteración mamaria no muestra galactorrea y el examen ginecológico es normal. Dentro de los laboratorios, todo normal, a excepción del estradiol, que es el único que se encuentra abajo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de esta paciente? Síndrome de ovario poliquístico, hiperprolactinemia, amenorrea hipotalámica funcional, insuficiencia ovárica primaria o el síndrome de Asherman. En el caso hay muchas perspectivas que hacen descartar, por ejemplo, ovario poliquístico, no hay obesidad, hiperprolactinemia, cero normal, insuficiencia ovárica, no hay datos de sofocos, síndrome de Asherman, la paciente nunca tenía un embarazo ni cirugías. Por lo tanto, aquí el hecho de que sea una paciente estresada nos puede llevar al hecho de que es una amenorrea hipotalámica funcional. ¿Cuál es el siguiente paso más apropiado en la evaluación de esta paciente? Prueba de supresión con dexametasona, prueba de estimulación con GnRH, biopsia endometrial, prueba de progestágenos o una histeroscopía. Sí. Lo que siempre hacemos, obviamente, antes del test de embarazo, digo, después del test de embarazo, es prueba de progestágenos, ¿no? Lo que más deberíamos realizar primero es prueba de progestágenos. En una paciente con amenorrea y niveles bajos de folículo estimulante y luteinizante, ¿cuál es la causa más probable? Síndrome de ovario poliquístico, síndrome de Asherman, amenorrea hipotalámica, insuficiencia ovárica primaria y prolactinoma.
Como dice el ejemplo, si hay bajo LH en especial, ¿no? Amenorrea hipotalámica. En una paciente con amenorrea hipotalámica crónica, ¿cuál es la complicación a largo plazo si no se trata? Infertilidad, cáncer de ovario, enfermedad cardiovascular, hipotiroidismo u osteoporosis. Ah, bonita. Osteoporosis. Si bien la gran mayoría está notando como infertilidad, no es que sea complicación, ¿sí? ¿Qué se llama? Tenemos osteoporosis en las afectaciones hipotalámicas también, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento inicial más apropiado para una paciente con amenorrea hipotalámica funcional y deseo de embarazo? Clomifeno, anticonceptivos orales, metformina, terapia de GnRH o progestágenos cíclicos. Si la causa es hipotalámica, por más que le dé 1000 inductores de ovulación con clomifeno, no va a servir, porque lo que está alterado es el hipotálamo. Por eso es que tengo que darle terapia con GnRH, porque el hipotálamo es el que se encarga de secretar gonadotrofinas. Es causa de amenorrea primaria de origen hipotalámico, síndrome de Turner, síndrome de silla turca vacía, síndrome de Rokitansky, síndrome de Sheehan, síndrome de Kalman. Amenorreas primarias. Hipotalámico, es decir, en el cerebro, pero arriba de la hipófisis. Retraso puberal, hipogonadismo hipogonadotrófico primario. Síndrome de Kalman, déficit aislado de gonadotrofinas y los síndromes poliformativos de Prader-Willi y Lawrence-Moudel. También tenemos tumores como craneofaringioma, glioma, meningioma, adenoma, lesiones vasculares, traumatismos y la histiocytosis X, también conocida como la enfermedad de Hans Schuller-Christian. ¿Ya? Aquí solamente es calma. Turner es ovario. El ovario es el que está. No hay ovario. No hay. Son cintillas ováricas simplemente lo que hay. En el síndrome de silla turca vacía es hipófisis, no es hipotálamo. Rokitansky, ausencia del útero. Sheehan, necrosis de la hipófisis. Aquí el único es calma. De acuerdo a la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva, se define amenorrea primaria ante las siguientes situaciones. Ausencia de menarca a los 15 años de edad con presencia de caracteres sexuales secundarios. Cuando no presenta caracteres sexuales secundarios a los 18 años de edad, si han transcurrido 5 años desde la telarca, todos son correctos o A y C son correctos.
De acuerdo a la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva, se define amenorrea primaria entre las siguientes situaciones. Ausencia de la menarca a los 15 años de edad con presencia de caracteres sexuales secundarios. Cuando no se presentan caracteres sexuales secundarios a los 14 años de edad y se han transcurrido 5 años desde la telarca. Entonces aquí solo A y C, porque la respuesta B claramente dice, ¿no? Cuando no se presentan a los 18 años, ya es muy tarde para esto. No corresponde al síndrome de Kallmann, amenorrea de tipo hipogonadismo hipogonadotrófico, mutaciones del gen DAX1, afectación del bulbo olfatorio, incidencia 1 en 50.000 mujeres, súper raro, o el tratamiento puberal a fase de estrógenos. Síndrome de Kallmann. Este cuadro se caracteriza por hipogonadismo hipogonadotrófico con grados variables de alteración olfatoria, ¿no? Desde la mínima hiposmia hasta la anosmia. Dado que algunas neuronas de la GNRH se originan en el epitelio olfatorio durante la vida embrionariana, pueden comprometerse en la asociación clínica, ¿no? Ahí, esa relación fue confirmada en los seres humanos a través del hallazgo de dirección o translocación del gen CAL, ¿no? Que corresponde a la proteína anosmina 1. Pero el LAX, no, aquí no tiene nada que ver. No es característica del síndrome de Turner. Talla baja, amenorrea secundaria, coartación de aorta, tiroiditis de Hashimoto o la tosis palpebral. Las características clínicas son las siguientes, ¿no? Craneofaciales, hay facies en esfinge, epicanto, estrabismo, cataratas, trastornos retinianos, tosis palpebral, micrognatia, orejas y cabellos de implantación baja y pterygium coli. En el tronco es un tórax ancho con mamilas separadas, retraso de crecimiento, talla baja, extremidades linfedema en dorso de pies y manos, amenorrea primaria o retraso puberal, alteraciones cardiológicas y renales y enfermedades asociadas con tiroiditis de Hashimoto, hipotiroidismo, diabetes, enfermedad de Addison o de Crohn, alopecia, vitiligo, colitis, hipertensión arterial e insulinoresistencia. Todo tienen las pacientes con síndrome de Turner, pero la amenorrea es primaria, no es amenorrea secundaria. No es característica del síndrome de Swyer. Amenorrea primaria, ausencia de hormona antimuleriana, presencia de fenotipo femenino, reemplazo fibroso de gónadas o cariotipo 46XX. Disgenesia gonadal XY o síndrome de Swyer. Se caracteriza por un cariotipo 46XY, que quiere decir cariotipo masculino, y presencia de cintillas fibrosas reemplazando a las gónadas. El hombre, que se llama este cariotipo, no tiene testículos. La falta de desarrollo testicular se puede deber a la ausencia del gen de determinación testicular, llamado SRI, o mutaciones inactivantes de este. Además, existe ausencia de la hormona antimülleriana que determina que se produzca desarrollo embrionario con estructuras müllerianas, ¿no? Es decir, la paciente tiene genitales internos y externos femeninos, ¿ya? Pero no tiene testículos y su cariotipo es masculino.
Aquí lo que está mal es 46XX, que es cariotipo femenino. Este síndrome está caracterizado por ausencia parcial o completa de las estructuras mullerianas. Trompa, útero, vagina asociado a una mutación del gen WNT4. Síndrome de Rokitansky, deficiencia de biosíntesis de estrógenos. Síndrome de Ullrich, galactosemia o síndrome de hipersensibilidad, perdón, completa a los andrógenos. Sencillita, muy sencillita esta. Aquí hay ovario. Aquí normal está el cerebro, ¿no? Lo que está fallando es que la ausencia del útero, que se llama trompa y vagina, ¿no? El síndrome de Rokitansky. El tratamiento de la hiperplasia suprarrenal congénita se realiza con hormona de crecimiento, estrógenos, análogos de la NADH, hidrocortisona o todos son correctos. Otra pregunta muy sencillita. Si la glándula suprarrenal es la que está alterada, es la que se encarga con adenocorticotropa, ¿no? Todos los pacientes con déficit clásico de 21-hidroxilasa, así como también los asintomáticos de las formas no clásicas, deben tratarse con glucocorticoides, ya que así se suprime el exceso de hormona liberadora de corticotrofina y adenocorticotrofina, y se reduce el exceso de esteroides sexuales de origen suprarrenal. La hidrocortisona es el tratamiento más fisiológico y ya tiene una potencia homologable al cortisol endógeno. La respuesta es hidrocortisona. En el tratamiento del síndrome de Turner se realiza con estrógenos a los 20 años, progestágenos a los 40 años, agonistas de GnRH, hormona de crecimiento o testosterona a los 8 años. En el síndrome de Turner se propone el tratamiento con hormona de crecimiento de forma exógena temprana, es decir, a los 4 o 5 años de edad, seguido de inducción puberal en la edad normal, ¿no? En casos de inicio de tratamiento de la terapia de hormona de crecimiento, se sugiere retrasar la sustitución estrogénica para optimizar los resultados de la ganancia de estatura. Entonces aquí lo que está bien. Estrógenos sí podríamos utilizar, pero en etapa puberal, como dice la literatura, no a los 20 años. Se refiere a panhipopituitarismo que resulta del infarto de la glándula pituitaria por hemorragia cerebral asociada al parto, síndrome de Sheehan, síndrome de Silla-Turca vacía, hipofisitis linfocitaria, adenoma lactotropo, adenoma de célula acidófila MAD. Bueno, súper sencillita, pero aunque no crean, esto les han preguntado en una oportunidad en un examen muy pasado. El síndrome de Sheehan, ¿no? Es la hemorragia posparto que hace una necrosis en la glándula pituitaria. Es el tipo más frecuente de adenoma hipofisiario. Consiste en el 50% de las causas de hiperprolactinemia se origina en la mujer con síndrome de amenorrea galactorrea como expresión funcional, perdón.
Síndrome de Sheehan, síndrome de silla turca vacía, hipofisitis, adenoma lactotropo, adenoma de acidofila madre. Adenoma prolactínico o prolactinoma, ¿no? Es el tipo más frecuente de adenoma hipofisiario. Consiste el 50% de las causas de hiperprolactinemias. Se caracteriza en macroadenomas, microadenomas, según presente un diámetro mayor o menor a 10 milímetros. Es el punto de corte, ¿no? 1 centímetro. Facilita esta. Es una secuela tardía de un raspado uterino posterior a un parto o aborto que causa menorrea de origen uterino. Síndrome de Asherman, ovario poliquístico, fallo ovárica prematura, adenoma lactotropo, adenoma de células sidófila madre. Facilita, ¿no? Síndrome de Asherman fue el primero en describir la obliteración traumática uterina, luego de un raspado uterino, pero esta entidad adquirió en jerarquía con las publicaciones de Asherman, por eso es que le ponen el nombre, ¿no? Síndrome de Asherman, facilita. Es una patología que afecta al 1% de mujeres en edad fértil y se caracteriza por presentar amenorrea primaria y secundaria antes de los 40 años, con hipoestrogenismo y gonadotrofinas elevadas. Síndrome de Asherman, ovario poliquístico, falla ovárica prematura, adenoma lactotropo o adenoma de célula acidófila madre. El que nos diga la edad, y ahí nos está diciendo la respuesta, ¿no? Falla ovárica prematura es una patología que afecta al 1% de mujeres en edad fértil y se caracteriza por presentar ya sea menorrea primaria o secundaria antes de los 40 años con hipoestrogenismo y gonadotrofinas elevadas, es decir, menopausia, ¿no? Falla ovárica prematura. En el síndrome de Asherman, el perfil hormonal es aumento de la lamento. Aquí tengo una mal formulada, pero es aumento de GnRH, aumento de progesterona, aumento de LH, disminución de FSH o está normal el perfil hormonal. Y sí, como es causa uterina, todo lo hormonal está normal, ¿no? El perfil hormonal de estas pacientes es completamente normal. La prueba de estrógenos y progesteronas podrá efectuarse con dosis proliferativas de estrógenos o progesterona, ¿no? Va a salir normal. Una paciente que acuda a tu consulta por amenorrea secundaria, el primer estudio a solicitar es test de embarazo, prueba de progesterona, prueba de gonadotrofinas, tirotropinas, prolactina o cariotipo. Sencillo. Lo primero que pido test de embarazo. Y si es negativo, recién empiezo con prueba de progesterona. Paciente acude con amenorrea secundaria, test de embarazo negativo con prueba de progesterona positiva, LH disminuida con prueba de GnRH normal. Lo más probable es que su amenorrea se debe a hipotiroidismo, hiperprolactinemia, poliquistosis ovárica, patología hipotalámica o oferitis autoinmune.
Ya vemos, ¿no? Si la luteinizante está disminuida, hacemos prueba de GnRH. Y si el GnRH está normal, patología hipotalámica. Si la prueba de GnRH es patológica, la patología es hipofisiaria. Ese es el flujograma de este tipo de pacientes. Preguntas de examen. Una amenorrea fisiológica es dada por menarca, patología tiroidea, embarazo y lactancia, iatrogenia, causa endocrina. Embarazo y lactancia, ¿no? Es lo fisiológico. Agresión o adherencias a nivel endometrial postlegrado intenso que produce amenorrea. Estamos hablando del síndrome de Kalman, Asherman, Rokitansky, silla turca vacía, polimorfismo. Síndrome de Asherman, ¿no? Esa es la respuesta. Pregunta de este año. Se denomina amenorrea cuando la menstruación prolonga su ausencia más de 90 días, un ciclo menstrual, 45 días, dos ciclos menstruales o ninguno es correcto. Al igual que endometriosis, les han preguntado el título del tema. Más de 90 días, ¿no? El diagnóstico de elección de la sinequia uterina es perfil bioquímico, histerosalpingografía, histeroscopía, ecografía, resonancia magnética. Pregunta de este año también. Recordar que no solo es medio de diagnóstico, sino que también es medio de tratamiento. Histeroscopía. Esta pregunta siguiente también entró en el examen. La estoy colocando para añadirla, ¿ya? Repliegue membranoso en la mucosa vaginal con perforación central. Clítoris, himen, capuchón del clítoris, labios mayores, labios menores. A modo de hablar de himen imperforado. Ay, la respuesta es himen, perdón, lo siento, lo siento. Aquí yo me equivoqué, la respuesta es himen, la respuesta es himen. Puntos claves. Amenorrea primaria, ausencia de menstruación a los 15 años con desarrollo sexual secundario normal o a los 13 años sin signos de pubertad. Amenorrea secundaria, ausencia de menstruación durante más de 3 ciclos consecutivos o hasta 6 meses en una mujer previamente menstruante. El embarazo es la causa más común de amenorrea secundaria, por lo que el test de embarazo debe ser la primera prueba en solicitarse. ¿Ya? Causas de amenorrea primaria, la causa más frecuente incluyen síndrome de Turner, agenesia mulleriana, como el síndrome de Rokitansky y el síndrome de Kalman, que es hipogonadismo hipogonadotrófico asociado a anosmia. Causas de amenorrea secundaria, las principales son embarazo, síndrome de ovario poliquístico, amenorrea hipotalámica por estrés, hiperprolactinemia, insuficiencia ovárica primaria con menopausia prematura y síndrome de Asherman, que son las adherencias intrauterinas. La evaluación inicial de la amenorrea secundaria tiene que ser en función a test de embarazo, también podemos pedir tiroides, prolactina,
Prueba de progestágenos. Una prueba de progestágenos ayuda a elevar la producción de estrógenos y la funcionalidad del endometrio. La presencia de sangrado por deprivación indica que el endometrio es funcional y el eje hipotálamo hipófisis ovario está intacto. Amenorrea hipotalámica funcional se asocia con estrés, ejercicio intenso, pérdida de peso significativa que resulta en la reducción de GNRH, FSH y estrógenos causando anovulación. La hiperprolactinemia inhibe la secreción de GNRH, lo que resulta en niveles bajos de FSH y LH y puede ser causada por prolactinomas, medicamentos antipsicotópicos, como también hipotiroidismo. El síndrome de ovario poliquístico es una causa común de amenorrea y se caracteriza por oligoanovulación, hiperandrogenismo y ovarios poliquísticos en ecografía. Insuficiencia ovárica primaria, también llamada menopausia prematura, ocurre cuando los ovarios dejan de funcionar antes de los 40 años. Se caracteriza por niveles elevados de folículo estimulante y luteinizante y niveles bajos de estrógeno. Síndrome de Sherman es causado por adherencias intrauterinas, a menudo secundarias, a legados uterinos, lo que impide el flujo menstrual. La osteoporosis es una complicación común de la menorrea prolongada, especialmente en condiciones de deficiencia estrogénica como la insuficiencia ovárica o la menorrea hipotalámica. En pacientes con sospecha de anomalía estructural o tumores hipofisiarios, la ecografía transvaginal o resonancia magnética son esenciales para la evaluación anatómica de útero, ovarios y hipófisis, la resonancia magnética más que todo, ¿no? Pueden tomarle una captura de pantalla a estas primeras preguntas para que ustedes las resuelvan. Espera. Sí, espere, por favor. Pasamos la segunda hojita, por favor. Sáquenle captura de pantalla a la siguiente. Vuelvo a recalcar, en obstetricia preguntan por lo general grueso y en ginecología también, pero una que otra vez hacen una pescada, ¿no? Una que otra. Pero por lo general no les preguntan lo rebuscado. Pero de todos modos, prepárense del mismo modo para el examen, doctores. Muy bien, dejamos de compartir. Y pasamos a las preguntas de ustedes, doctores, con todo gusto. Dice si podría explicar nuevamente el flujograma de amenorreas. En realidad es al secundario, ¿no? No es que se llama al primario, porque el primario es una forma diferente. Tengo una paciente con amenorrea, test de embarazo. El test de embarazo es negativo, hago prueba de progesterona. Si la prueba es positiva, es decir, después de dar progestágenos hay menstruación, significa que la afectación está en el ovario. Pero si a pesar de dar progestágenos es negativa, tenemos que pasar a la prueba de estrógeno. Si la prueba de estrógeno es positiva, tenemos que estudiar gonadotrofinas. Si es negativa, la patología está en el útero. Si la patología es positiva, es decir, vamos a hacer gonadotrofinas, luteinizante elevada, poliquistosis ovárica. Luteinizante elevada o es insuficiencia ovárica. Y si es luteinizante disminuida, prueba de GNRH. Normal, hipotálamo, patológico, hipófisis. Buenas noches, doctor. Si la hormona antimuleriana es baja, ¿ya es infertilidad? No necesariamente, pero me dices que la reserva ovárica es baja, ¿ya? Diferencia entre amenorrea primaria y secundaria. La primaria es la que nunca menstruó. Es prácticamente la que se instala, inclusive con la menarca no hay menstruación. Mientras que la secundaria es aquella paciente que sí menstruaba, pero por algún motivo dejó de menstruar. Doctor, ¿podría repetir la pregunta del número 4 de amenorreas? En una paciente con amenorrea hipotalámica crónica, ¿cuál es la complicación a largo plazo si no se trata? Y dije osteoporosis.
Doctor, buenas noches. ¿Cuál es la diferencia entre hipertricosis y virilización en relación al SOP? Virilización significaría a todos los síntomas masculinos que puede presentar la paciente, no solo hipertricosis. También está alopecia, también está acné, mientras que hipertricosis solo está en función al vello. ¿En qué etapa de la menstruación pedimos los laboratorios hormonales? Dependiendo de qué, porque si hay menstruación, entre comillas, no tendría que pedirle porque ya no va a ser amenorrea, ¿no? Mientras que si es amenorrea, son 90 días, es indistinto del ciclo. Si la idea es fertilidad, se pide entre el tercer a quinto día las pruebas. Buenas noches, por favor, sería tan amable poner de vuelta las preguntas del SOP. De un momento. No, buenas noches, dentro de las causas del SOP, ¿a qué se refiere causas de periferia? No, me refiero que en la periferia en realidad es el ovario el que está alterado con la zona cortical, es la que tiene los folículos, y estos los que no han llegado a evolucionar y se mantienen más de 12. Doctor, ¿cuál sería la principal causa de menorrea primaria y secundaria? Tal como dice su bibliografía, las primarias es en función ovárico, Turner, hipotalámico, Kalman, hipofisiario, tumores, o uterino, síndrome de Rokitansky. Y en función a las secundarias, por lo general, siempre van a ser primero las que son en función a las funcionantes, estrés, ejercicio, baja de peso, síndrome de Sheehan, síndrome de Asherman, ahí están. En las pacientes con SOP se benefician con el uso de inhibidores de la SGLT1. En este momento, lo principal es anticonceptivo con ciproterona o anticonceptivo con drosperinona, lo que utilizamos. Segunda medida, metformina. Tercera medida, cirugía, aunque la cirugía casi no es correctiva, no solamente es paliativa. Hoy en día estamos utilizando también inositol para el síndrome de ovario poliquístico con buena respuesta. Recordar a la paciente actividad física que se llama dieta. Para la doctora que no pudo ver las preguntas del SOP, se lo estoy colocando en la primera página. Segunda página. Súper. Genial, no hay preguntas. Bueno, pues de ser este el caso, doctores, nos vemos el día miércoles a las 8 de la noche, doctores. Cuídense mucho y tengan una buena noche.